Hola, bienvenidos a Matemáticamente Interesante. En esta ocasión veremos cómo obtener los puntos máximos y mínimos locales y el punto de inflexión. Y también vamos a comparar ambos métodos. El objetivo de compararlos es que sea más fácil aprenderlos y también sea más fácil recordarlos. El ejercicio que vamos a resolver va a ser x cúbica menos 3x cuadrada menos 2. Y para comprender mejor el tema, observemos la gráfica. Estos son los 3 puntos que vamos a obtener. Por un lado, vamos a hacer un método para obtener tanto el punto máximo local como el punto mínimo local. Y por otro lado, vamos a hacer un método para obtener el punto de inflexión. Al punto máximo local le llamaremos el punto A, al punto mínimo local le llamaremos el punto B y al punto de inflexión le llamaremos el punto P. Del lado izquierdo vamos a estar haciendo el método para obtener los puntos máximos y mínimos. Y del lado derecho vamos a hacer el método para obtener el punto de inflexión. En ambos casos los pasos a seguir son 3. El primer paso es obtener los valores críticos, que son los valores importantes en una función, y esto va a ser mediante derivar. Luego vamos a igualar a 0 la expresión resultante. Esta expresión va a ser una ecuación, así que lo último que tenemos que hacer es dar solución a la ecuación. En el segundo paso vamos a obtener los valores máximos o mínimos o de inflexión. Aquí tenemos que aplicar el criterio, que el criterio es una prueba o verificación que cada valor crítico debe de pasar. Y el tercer paso, que es el último paso del método, es obtener los puntos. Recuerda que en el paso 1 y en el paso 2 se obtiene el valor en X, pero los puntos están conformados por valores de X y valores de Y, es decir, coordenada en X y coordenada en Y. Por eso es que en este último paso vamos a obtener los valores de Y. Y recuerda, el punto mínimo es el punto que contiene al valor mínimo. El punto máximo es el punto que contiene al valor máximo. Y el punto de inflexión es el punto que contiene al valor de inflexión. Los 3 son los valores que se obtienen en el segundo paso. Ahora sí vamos a empezar a resolver el ejercicio. Con la función y igual a x cúbica menos 3x cuadrada menos 2, si queremos obtener los puntos máximos y mínimos, recuerda que el primer paso es obtener los valores críticos. Así que vamos a aplicar la primer derivada y esta primer derivada la vamos a igualar a 0. En el caso del punto de inflexión, vamos hacer la primera derivada y la segunda derivada, y esta segunda derivada es la que se iguala a 0. En ambos casos nos queda una ecuación que tenemos que resolver. En este ejercicio en particular, en el caso de los puntos máximos y mínimos, nos quedó una ecuación de segundo grado. Y en el caso del punto de inflexión, nos quedó una ecuación de primer grado. Recuerda que para resolver una ecuación de segundo grado se puede utilizar la fórmula general, pero en ocasiones se puede utilizar un método alternativo como lo es la factorización. Y nosotros vamos a usar el método de la factorización para resolver esta ecuación de segundo grado. Si factorizamos 3x, nos quedaría que entonces es 3x por x menos 2 es igual a 0. Esta expresión es una multiplicación cuya respuesta es 0. Y recuerda que para que una multiplicación dé como resultado 0, a algunos de sus elementos, es decir, algunos de sus factores, debe ser 0. Entonces significa que 3x es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. Si resolvemos estas dos ecuaciones, obtenemos que una x es igual a 0 y otra x es igual a 2. Estos valores en x que obtuvimos se llaman valores críticos, que significa que son valores importantes en la gráfica, pero en este momento no sabes si son valores máximos o mínimos o ninguno de los dos.
mínimo. En cambio, para obtener el punto de inflexión, recuerda que es con la segunda derivada, la igualábamos a 0 y nos quedaba en este ejercicio en particular una ecuación de primer grado. Si la resolvemos, x nos queda como 1. Este valor en x también se llama valor crítico, que significa que es un valor importante en la función, pero no se sabe si es un valor de inflexión o no. El segundo paso para ambos casos es obtener los valores, ya sean máximos o mínimos, o el valor de inflexión. En el caso del tema de obtener puntos máximos y mínimos, se tiene que derivar dos veces, es decir, obtener la primera y segunda derivada. Y en el caso del tema de obtener el punto de inflexión, se tiene que derivar tres veces, es decir, obtener la primera, la segunda y tercera derivada. El criterio para obtener máximos y mínimos es con la segunda derivada y el criterio para obtener punto de inflexión es con la tercera derivada. El criterio para puntos máximos y mínimos dice así: si la segunda derivada evaluada en el valor crítico da como resultado un número negativo, significa que el valor crítico realmente es un valor máximo. En cambio, si la segunda derivada evaluada en el valor crítico da como resultado un número positivo, entonces el valor crítico realmente es un valor mínimo. Y viendo el tema de punto de inflexión, viendo el criterio para el punto de inflexión es: si la tercera derivada evaluada en el valor crítico da como resultado un número diferente de 0, entonces el valor crítico efectivamente es un valor de inflexión. Como podemos ver, en ambos casos no está permitido que el resultado sea 0, porque fíjate en el criterio para obtener máximos y mínimos. La respuesta puede ser menor a 0 o la respuesta puede ser mayor a 0, pero nunca 0. Y también fíjate en el criterio del punto de inflexión. Cuando nos indica que la tercera derivada evaluada en el valor crítico es diferente de 0, nos está diciendo que puede ser un número positivo o un número negativo, pero nunca 0. Y bueno, siguiendo con el método, al aplicar la segunda derivada y esta evaluarla en nuestros valores críticos para obtener puntos máximos y mínimos, fíjate cómo la segunda derivada evaluada en 0 nos da como respuesta menos 6 y la segunda derivada evaluada en 2 nos da como respuesta el 6 positivo. En cambio, para obtener el punto de inflexión, cuando nosotros evaluamos en la tercera derivada el valor crítico, nos da como resultado el número 6. En este ejercicio en particular, como la tercera derivada es igual a 6, es igual a un número, no hay ninguna x en la cual sustituir el número 1. Por eso la respuesta sigue siendo la misma que la derivada, es decir, el número 6. Pero aquí podemos ver que es un número diferente de 0. Entonces, en base al criterio para los puntos máximos y mínimos, como nos quedó en 0 un número negativo, significa que x igual a 0, que antes se llamaba valor crítico, ahora sabemos que es un valor máximo. Y como la segunda derivada evaluada en 2 da como resultado el 6 positivo, en base al criterio significa que x igual a 2, que antes le llamábamos valor crítico, ahora sabemos que es un valor mínimo. En el caso del tema de punto de inflexión, como dijimos hace rato, el número que nos queda es el número 6, es decir, un número diferente de 0. Así que el valor crítico pasa el criterio
porque la respuesta es diferente de 0, y entonces significa que nuestro valor crítico, x igual a 1, realmente es un valor de inflexión. Y bueno, recuerda que hasta el paso 1, el paso 2, únicamente hemos obtenido los valores en x, pero un punto se conforma por valores en x y valores en y. Así que lo último que vamos a hacer es obtener los valores de y para así poder obtener tanto el punto máximo como el punto mínimo y el punto de inflexión. Y para esto, lo único que tenemos que hacer en ambos casos, en ambos métodos, es evaluar en la función original tanto el valor máximo como el valor mínimo como el valor de inflexión. Fíjate del lado izquierdo cómo cuando evaluamos en x igual a 0, y es igual a menos 2. Y cuando evaluamos la función en x igual a 2, da como resultado que y es igual a menos 6. Y en el tema del punto de inflexión, es decir, en la parte derecha, cuando nosotros evaluamos en 1 la función original, entonces da como resultado que y es igual a menos 4. ¿Pero qué significa esto? Bueno, en este momento ya tenemos los valores de x y los valores de y. Así que el punto que llamaremos punto A, con coordenadas 0, menos 2, es un punto máximo, debido a que x igual a 0 es un valor máximo. Y el punto B, que tiene coordenadas 2, menos 6, es un punto mínimo. ¿Cómo lo sabemos? Porque x igual a 2 es un valor mínimo. Y también tenemos el punto 1, menos 4, que le llamaremos el punto P. Este es el punto de inflexión. ¿Cómo lo sabemos? Porque el valor cuando x es igual a 1 es un valor de inflexión. Y si te fijas en la gráfica de al principio, con los métodos que hicimos nos da exactamente la misma respuesta que nos queda en la gráfica. Espero que con este video haya sido más fácil entender el tema, haya sido más fácil comprender que es un mismo método, pero con pequeños cambios, y sea más fácil tanto recordar el método como aprender el método y entender el método. Eso sería todo. Gracias.